Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Congreso de Tarot Uruguay. Muchas gracias por permitirme participar con ustedes de este magnífico congreso. Mi nombre es Analía Esparza, soy tarotista y astróloga y me dedico exclusivamente a fusionar estas dos técnicas tan maravillosas. Mi ponencia se llama Astro Tarot. Bueno, les voy a contar en qué consiste. El tarot y la astrología son dos sistemas de adivinación, ¿sí? Y autoconocimiento que han sido utilizados durante muchos siglos para explorar aspectos de la personalidad, del destino y del mundo que nos rodea. Las disciplinas antiguas no tienen edad y han dejado esta magnífica sabiduría útil para los hombres modernos, es decir, para nosotros, para redescubrir conocimientos antiguos que hoy pueden ser interpretados de forma más clara y comprensible, dado que podemos apoyarnos en el conocimiento de los arquetipos. Los símbolos que evocan las imágenes del inconsciente colectivo, como los arcanos del tarot, así también lo hacen los planetas, ¿sí? En la astrología no son una excepción y sirven para comprender mejor el macrocosmo que habita en lo más profundo del alma humana, proporcionando una huella imborrable que nos ayuda a decodificar los grandes misterios del universo al cual formamos parte. Por otro lado, si la astrología es un sistema que estudia la posición y el movimiento de los planetas y otros cuerpos celestes y cómo estos influyen en los distintos eventos que se van dando en las personas, a nosotros aquí en la Tierra. Los astrólogos estudian la posición de los astros en el momento del nacimiento de una persona, ya que esta energía es la que define su personalidad, sus relaciones y su destino. Los horóscopos y las cartas astrales son herramientas comunes utilizadas en la astrología para interpretar estas influencias y proporcionar una orientación sobre la vida de una persona. El tarot y la astrología están sujetos a la ley de sincronicidad y revelan lo que un individuo tiene de potencial, pero también es preciso para comprender lo que se activa en un momento específico de la vida del individuo. Evidentemente es necesario decodificar su lenguaje, dado que son expresiones de la psiqui de la persona, ¿no?, que tiene reservado para ese momento concreto. No se trata de una simple adivinación, sino de una profunda conexión simbólica y analógica impresionante por su validez y veracidad. La astrología es una disciplina muy antigua, mientras que el tarot, como lo conocemos, se remonta al siglo XV. Para Jung, las cartas del tarot representaban las imágenes arquetípicas que reflejaban los aspectos de la psique humana. Consideraba que el proceso de realizar una lectura de tarot podía ser de una forma de sincronicidad, donde los símbolos seleccionados aleatoriamente por el consultante podían relevar aspectos de su vida en ese momento. Sin embargo, podemos conocer dos sistemas de lenguaje simbólico y un ámbito en común de investigación que está fundado en el cosmos coherente y ordenado matemáticamente, como lo pueden observar en la pantalla. Nada sucede por casualidad y la distribución de los planetas del zodíaco pueden tener un sentido simbólico y sincrónico, así como repartir las cartas en el tarot. La baraja del tarot se estructuró durante el Renacimiento. La baraja de los 22 arcanos mayores
tienen evidentes referencias astrológicas, aunque a primera vista parezcan carentes de exhaustividad y de cualquier organicidad sistemática. Esta ausencia ha provocado que existan numerosas interpretaciones diferentes correspondencias con respecto al tarot y los signos del zodíaco, ¿no? Entre el tarot y los planetas. En el siglo XVIII se sintió la necesidad de encontrar tales correspondencias en la baraja del tarot. Y ahí hubo varios que estuvieron, como Steil, y demás, estuvieron estudiando de qué manera podían sincronizar estos dos sistemas. En 1928, el astrólogo holandés Tierens elaboró una tabla comparativa nada trivial y bien argumentada con los 21 arcanos mayores enumerados en relación con los 12 signos del zodíaco, más los 9 planetas conocidos de la época, mientras que el loco corresponde al planeta Tierra, ya que no tiene número, o sea que de los 22 arcanos se sacaba el loco porque correspondía a la Tierra, entonces eran los 21 arcanos. Y luego sugirieron un complejo sistema de espiral alrededor del zodíaco. Bueno, como se puede ver acá en la diapositiva, el mago, por ejemplo, el signo de Aries, la sacerdotisa a Tauro, la emperatriz a Géminis, el emperador a Cáncer, y así sucesivamente, hasta el mundo, que es el planeta Neptuno. Acá tengamos en cuenta que no lo tenemos al loco, porque sería la correspondencia de la Tierra. Y desde la astrología, la Tierra es la posición de donde nosotros estamos mirando los planetas. En 1927 al 2013, Hermann Heine es un artista alemán conocido por su arte surrealista y su incorporación de la mitología y la astrología en los mazos. Él incorpora los dos y hace una baraja extraordinaria con las diferentes correspondencias astrológicas. En las esquinas inferiores de las cartas a la derecha se pueden observar cómo están dispuestos las figuras. De los 12 signos del zodíaco más los 10 planetas generalmente considerados en la astrología actual, incluso teniendo en cuenta todas las atribuciones astrotarológicas realizadas en el pasado y en las diferentes interpretaciones, a pesar de que se puede interpretar de distintas maneras los símbolos, sigue siendo un hecho que admite dudas y no los termina de cerrar. También hay otras referencias de probables correspondencias, pero son menos estrictas y por tanto nos genera más dudas, como las jarras del tarot en la templanza, lo van a ir observando en la diapositiva, los símbolos que representan los símbolos de Acuario, la flecha del querubín en los enamorados, que puede ser un emblema de Sagitario. Sin embargo, existen pocas correspondencias casi seguras que permitan identificar una relación 1 a 1 entre los arcanos del tarot y las clasificaciones astrológicas. Esta relación tropieza con dificultades evidentes debido al número de elementos de cada uno de los dos sistemas. Las cartas del tarot son 78 y los arcanos mayores son 22, los signos del zodíaco son 12 y los planetas son 7, los visibles al ojo humano, ¿no? El siguiente esquema da relevancia a los aspectos simbólicos comunes a los dos sistemas, manteniendo únicamente como prioridad básica la secuencia tradicional sin modificaciones de los arcanos mayores. Y acá estamos viendo esta diapositiva en donde nos está mostrando
por línea, tenemos Aries, Cáncer, Géminis, Tauro, ¿sí? En cada columna tenemos el elemento, ¿sí? Es decir, en la primera columna tenemos Aries, Sagitario, Leo, que representa el elemento fuego. En la segunda, Cáncer, Escorpio y Piscis, al elemento agua. Géminis, Libra, Acuario, al elemento aire. Tauro, Capricornio y Virgo, al elemento tierra. Ustedes pueden observar también en esta diapositiva que hay dos columnas al fin, una columna al final en forma horizontal y otra en vertical. Y eso representa el éter, ¿verdad? Y ahí, fíjense, ponemos el éter, que es la carta del juicio, que está al final de todo, y los planetas en la posición de abajo: Marte, Venus, Luna, Sol, Júpiter, Mercurio y Saturno. Y el éter, con el símbolo del éter, que es el quinto elemento. En este esquema, los arcanos mayores simplemente se han ordenado en secuencia, comenzando por el mago, en las filas sucesivas de 5 cartas, con la exclusión del mundo, que es la última carta numerada, y el loco, carta sin numerar, generalmente colocada al principio o al final. El loco puede empezar o terminar un ciclo. Los 5 primeros arcanos representativos del elemento, al igual que las cartas de las columnas que ellos descienden, son fuego, agua, aire, tierra y el éter. El llamado quinto elemento, que no tiene contrapartes astrológicas, ¿no? Podría corresponderse mejor a solamente con la carta del juicio, que el tríptico vertical del Papa, la rueda y el diablo bien podrían representar a los planetas Júpiter, Mercurio y Saturno, complementando el septentenario planetario. La carta del loco no tiene cabida en el esquema, ya que no tiene número ni posición. Asimismo, el mundo no se encuentra tampoco en este esquema por ser representativo del planeta Tierra, que desde la astrología recordemos que es donde está la posición de la persona, que es el punto de observación del cielo en el sistema astrológico, y que evidentemente ni siquiera está representado en las cartas celestes. Estas exclusiones son interesantes y dignas de mayor estudio, ya que son 2 arcanos adyacentes y en ocasiones intercambiados en lugares de la baraja, donde se colocan inicio y fin de un camino ideal, cíclico y repetitivo. Los planetas Urano, Neptuno y Plutón, que fueron descubiertos en su momento, no están representados en este diagrama. Solo los 7 planetas de la astrología antigua, incluida la luminaria Sol, Luna, según la tradición ptolomeica, y los otros 5 cuerpos celestes visibles a simple vista, conocido antes del uso del telescopio. Recuerden que hasta Saturno uno puede ver. Después de ahí no podemos ver, necesitamos del elemento. Estos 7 planetas están todos en la última columna y en la última fila del diagrama, como si fueran los ejes cartesianos de una carta zodiacal en particular. Los 7 planetas también tienen sentido en como representativo y cosignificativo de los días de las semanas, de los 7 chakras principales, de las notas musicales, de los colores del arco iris, ¿sí? Bien representa el orden cósmico y el número global de los arcanos: 7 por 3, 21, más 1, 22, y toda la baraja del tarot: 7 por 11 más 1, 78. Este juego está totalmente basado en el sagrado número 7. Cada color contiene 2 veces 7 cartas. Los arcanos son 3 veces 7. Las cartas son en un total 77 y el loco sirve como 0. Nadie ignora el papel que desempeña este número entre los egipcios, entre los cuales se había convertido en la fórmula
a partir de la cual se basaban los elementos de toda la ciencia. Otra singularidad está representada por la carta del juicio, desprovisto de correspondencia zodiacal y planetaria, que está organizada en intersección de los ejes vertical y horizontal, es la que figura al final, de los 7 planetas, en la posición que parece ser el origen del hipotético gráfico cartesiano. Quizás una alusión simbólica al inicio de la era, o al fin de los tiempos, y a la nueva era como es la que estamos hoy, como el consecuente comienzo de un representante del último juicio, anunciado por esa larga trompeta del arcángel Gabriel, pero tal vez la carta del juicio esté al final de la 5ª columna, también solo porque pretende representar a ese 5º elemento al que llamamos éter, a través del cual se decía que se difundían los sonidos, y esta carta es la única, además del loco, en la que incluyen los instrumentos musicales. Qué correspondencia, ¿verdad? Los ejes planetarios delimitan un rectángulo de 12 cartas, dentro del cual se puede intentar buscar. Algunas de las correspondencias zodiacales son inmediatamente evidentes, otras no son tan crípticas. Pero, ¿cómo no reconocer los símbolos de Capricornio en el ermitaño, Solitario de la montaña, los emblemas de Saturno dotados de hoz y el Señor de Acuario, en la figura de la muerte también? Pero la coherencia del esquema zodiacal se hace evidente sobre todo por la periodicidad de los 4 elementos en la secuencia de los arcanos. De hecho, en orden de izquierda a derecha, en columnas, se encuentran los signos pertenecientes a fuego, agua, aire y tierra. La carta de la justicia a Libra está en el centro del esquema, como es natural en el signo marcado por el equinoccio de otoño que divide el año zodiacal en partes iguales, en equilibrio entre las energías opuestas también de los 2 semestres del año. Ahí lo podemos observar en la guía dispositiva. Las 12 cartas del zodíaco y los 12 arcanos, según su número creciente, al trazar una línea basada en el orden astrológico cronológico, se obtiene un dibujo simétrico con una apertura obtenido entre Emperador Tauro, Amor Sagitario, ¿sí?, y su interesante eje filosófico de simetría entre el Ahorcado, Piscis y la Muerte en Acuario. Acá lo podemos observar también en la diapositiva. Y acá tenemos este cuadro. Entonces decimos que la casa número 1 de astrología está relacionada con el signo de Aries, con la carta del mago, y la esfera de competencia de esa casa es la personalidad, carácter, la voluntad, y así sucesivamente. La casa número 2 de Tauro, el emperador, la casa que representa es el dinero, y todo lo que sea la parte económica. La casa número 3 de Géminis, la emperatriz, que la esfera que corresponde es la sociabilidad, hermanos, pares, comunicación. Y así podemos llegar hasta las 12 casas de astrología. Bueno, esto es un poco, sí, donde uno puede llegar a contemplar cómo ambos sistemas se pueden fusionar en una lectura de tarot y pueden ser de mayor precisión en darle información
a nuestro consultante. Vamos a poner un ejemplo. Acá, vamos con la cruz zodiacal. Conocemos muchas tiradas con respecto, tenemos hay una tirada que es la más conocida, que son la de las 12 casas, ¿sí? La tirada astrológica, pero esta es algo más simple, en donde se puede tener acceso, la persona que no es astróloga o astrólogo puede llegar a interpretarlo más fácil. Y es así, es la que le muestro a continuación. Entonces, en esta tirada, que se llama la cruz zodiacal, vamos a utilizar una tirada que habla acerca de cómo se manifiestan las distintas áreas de la vida a lo largo del año. Hemos elegido una tirada muy simple y clara para que nos facilite su rápida comprensión. Esta disposición de la carta en esta tirada es la siguiente. La carta número 1 es el consultante, representa al consultante en ese momento. Estas tiradas se pueden hacer por cómo va a ser el año o cómo va a ser el mes de la persona, ¿sí? O qué áreas tiene que tocar, ¿sí? O qué tiene que trabajar. Entonces, la carta número 1 representa al consultante. La carta número 2 se interpreta como la casa número 1 de astrología y muestra cómo comenzará el año, mes o semana del consultante, cómo se mostrará a los demás y cuál va a ser su voluntad y capacidad para objetivos. La carta número 3 se interpreta como la casa número 4 de astrología, ¿sí? Y significa cómo va a ser ese año, ese mes, el cual que está relacionado con la energía del hogar, la vivencia familiar, ¿sí? Los legados. La carta número 4 representa la casa número 7 de astrología, ¿sí? Y esto nos está indicando cómo va a ser el año, el mes o la semana para ese consultante con respecto a el vínculo de la pareja, la sociedad, los temas de litigios, ¿sí? Y la carta número 5, ¿sí? Que se interpreta como la casa número 10 de astrología, cómo serán las posibilidades de desarrollo profesional, éxito, posición social, carrera en astrología. Y la posición social y la carrera que esté realizando. Para que sea más simple, la casa número 10 de astrología es nuestra cabeza, la casa número 4 es nuestros pies y la casa número 1 y número 2 serían nuestros dos brazos. Entonces, así está representado todo el esquema de la astrología para que a ustedes le queden más fácil. Entonces, el ejemplo es el siguiente. ¿Cómo va a ser este año para María? Cumpleaños. Y en la carta número 1 tenemos el 2 de copa, en la carta número 2 el 5 de copa, la sacerdotisa, la fuerza y el 2 de basto. Entonces, primero al observar la tirada podemos estar observando que la tirada tiene 2 arcanos mayores y 3 menores. O sea que hay algo de importante para este año porque los arcanos mayores, recordemos que siempre tenemos que observar cuáles son los temas y también los elementos. Tenemos copas, un basto y 2 mayores. Entonces, la carta número 1 con respecto a la posición del consultante nos está indicando las emociones. Quizás hay un conflicto en sus emociones donde este año será de solucionar alguna situación. Querer y dejarse querer con el 2 de copa. La carta número 2, que representa la casa número 1 de astrología, que es la personalidad, está el 5 de copas. Será un año en donde se va a mostrar a su entorno desde las emociones, un año de reflexión, de la valoración, como también de dejar atrás algunas situaciones dolorosas. La carta número 3, que sería la casa número 4, dijimos el ancla, los pies, la sacerdotisa. Las vivencias con la familia son desde el lado de la introspección, donde encontrará esa conexión va a ser en su hogar. Está invitando a reflexionar sobre sus raíces
y a conectar con la sabiduría interna. Eso le está diciendo para este año. La carta número 4, que sería la casa número 7 en astrología, con la fuerza. Con respecto al vínculo con el otro, siempre la casa número 7 de astrología está el ascendente es la 1 y el descendente es la 7, ¿sí? Entonces, esto es cómo estoy yo y cómo estoy con el otro. La carta de la fuerza es con respecto al vínculo con el otro, relaciones donde va a buscar estabilidad, seguridad y el autocontrol con los vínculos y constancia. Y para finalizar, la casa número 10, el 2 de basto en la casa de la profesión, le indica toma de decisiones y oportunidades laborales, de abrirse a nuevas cosas, una salida al mundo social que va a depender de ella y de la fuerza de voluntad. Bueno, como podemos ver en la revolución solar de la misma persona, se puede observar que el ascendente del año de esta persona es de Cáncer, muy ligado a lo que nos está diciendo el tarot por el otro lado. El año es un año de Cáncer, donde se encuentra el ascendente en la revolución anual. Suele coincidir con un tiempo que tenemos que relacionarnos mucho o en el que para cubrirnos nuestros objetivos personales se hace necesario que aprendamos a ser acogedores, a dar hospedaje, ayuda o protección, incluso a los que no son de nuestra familia. Es un año en el que debemos desarrollar el instinto de protección, aprender a ser maternales y manifestar nuestra naturaleza protectora. De esta manera aprendemos a ser amables, sociables, sensibles. Es un tiempo que debemos aprender a percibir los estados emocionales y anímicos de la gente que nos rodea. Quizás por esta nueva permeabilidad psíquica y emocional se experimenten frecuentes cambios de humor o se vivan una serie de altibajos emocionales profundas. Este año se suele presentar unas condiciones sociales o profesionales en las que debemos realizar trabajos vinculados con el público o en muchas relaciones sociales con varios tipos de personas, entre quienes nos vemos obligados a demostrar nuestra capacidad como emprendedores o como organizadores. La luna, como se puede observar en la revolución, se encuentra en la casa 3. Sabemos que la casa 3 es un año muy especial, la luna está en su casa de gozo, lo que significa que el mundo pone todos los elementos necesarios para cubrir nuestras metas, objetivos o proyectos de tipo social. Se trata de un periodo en el que aprendemos a percibir a los demás y a manifestarnos a través de la inteligencia emocional. Desarrollamos la capacidad de relacionarnos con los demás considerando sentimientos y emociones. La ventaja de la luna en su casa de gozo es que facilita el dominio del lenguaje y otorga mayor control sobre las emociones, con un aumento de gran capacidad para relacionarse con nosotros. Recuerden que cuando vimos en la tirada de tarot, cuando hicimos la cruz zodiacal, teníamos dos arcanos mayores que eran la sacerdotisa, la fuerza, y teníamos 3 elementos de copa. Fíjense que la sacerdotisa habla de la parte emocional, de la introspección, la fuerza habla de todo nuestro autocontrol y bueno, las copas. Y si lo vemos por el lado de la revolución de la misma persona de ese año, está basada en los temas emocionales porque cae en Cáncer. Así que ahí tenemos cómo podemos funcionar. Es un ejemplo, ¿sí? De cómo se puede aplicar y qué tan exacto es la coincidencia que tenemos entre el tarot en una tirada simple que le podemos dar mucha información al consultante con la astrología,
sin ser astrólogo, uno, ¿no? Que esa es por ahí la idea, ¿no? De poder aplicar estos pequeños tips y ver cómo se relacionan. Bueno, una segunda tirada, y esta es de un colega, es italiano, Giovanni, ahí está, muchas gracias. Le pedí autorización para poder bajarla para estos lados, para Occidente. Y es el cuadrado mágico, es exacto y me llamó muchísimo la atención. Yo busco mucha información sobre esto, leo muchos autores donde buscan esta sincronicidad entre ambos y voy sacando un poquito de cada uno. Y este me encantó para que todo el mundo pueda llegar a este tipo de lectura. Bueno, les cuento de qué se trata. El cuadrado mágico. Ahí lo vamos a ir viendo en la diapositiva. Se trata de un método original e inédito que surge de un estudio relacionado con el código astrotarológico aplicado a una antigua tradición cosmológica india nunca utilizada hasta ahora junto con el tarot. Este esquema de lectura y meditación hunde las raíces de una cultura antigua y universal que proporcionó a una gran civilización prehistórica de la que solo quedan pocos testimonios desconocidos. Los yantras, que son los símbolos sagrados, dibujos o grabados geométricos de la tradición tántrica de la India, ¿no? Bueno, los llamados cuadrados mágicos, numéricos, que también pertenecen a la tradición esotérica occidental, siendo utilizados en el siglo XV y por tanto clasificados en clave, la alquimia. Pero bueno, vamos a ver cómo lo vemos nosotros y cómo lo podemos aplicar fácilmente. Consiste en colocar 3 filas, ¿sí?, del 1 al 9, como en la figura de la página que estamos viendo. Entonces, lo particular de esta disposición es verdaderamente notable. La suma de los números de cada fila horizontal es 15, pero incluso sumando los 3 dígitos de cada columna vertical, siempre se obtiene 15 y finalmente los 3 números de cada diagonal también tendrán 15. Tenga en cuenta que este significativo número en el cuadrado mágico también corresponde al tarot, que es el número 15, que astrológicamente está asociado con Saturno, el sol negro de los alquimistas, el señor del tiempo. También el número 5, que en las ternas mencionadas es siempre la misma. También es el que ocupa el centro, ¿sí?, de la figura, que sería el número 5. Por lo que la suma de los 2 números opuestos de cualquiera dan siempre 10. Mientras que todos los dígitos todos los dígitos impares están dispuestos en forma de cruz y los pares ocupan las 4 esquinas del cuadrado. Muy significativo que aparecen los números 5, 10 y 15, que son los mismos del tríptico que vimos hoy cuando vimos el Papa, la Rueda y el Diablo, en la primera. Esta perfección matemática ya es singular en sí misma, pero esta no tiene precedentes de que se aplique con el tarot. Sí, podría ser tan importante para la investigación y es un método de interpretación de símbolos y meditación de considerable precisión, que no deja de sorprender y conmover por las implicancias místicas y cosmológicas con que lleva. Por ejemplo, si se desea utilizar este esquema para la adivinación, necesita una pregunta precisa. Eso es muy importante aclarar, perdón. Siempre tiene que ser exclusivamente el consultante sobre un solo tema, ¿sí?
No se puede hacer más de un tema. Y sobre 4 áreas también. Es decir, tenemos la esfera del planeta Mercurio, que serían todos los temas relacionados a negocios, comunicaciones, inteligencia, todo lo que venga de esa parte de la mente clara. La esfera del área de Venus, amor, afecto, sentimientos, arte, sentido estético, belleza, salud. La esfera del planeta Marte, acción, voluntad, energía personal, deporte, conflictos. Y la esfera de Júpiter, que es el éxito, la suerte, el dinero, la generosidad, justicia. Para preguntas generales o para situaciones complejas, si necesitamos más información, no es esta tirada. ¿Está claro? Solamente se pueden usar estos 4 temas y solo una pregunta. En este punto se baraja el mazo de cartas y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a la esfera de Mercurio. La pregunta se refiere a la esfera de Mercurio y solo se deben interpretar las cartas tercera, quinta y séptima, que son las que corresponden a la esfera de Mercurio, ¿sí? Así lo vamos a ir viendo acá en la guía dispositiva. La carta en la posición tercera representa el primer aspecto destacable, ¿sí?, de la situación que queremos investigar. Resume los elementos básicos relativos a la cuestión, es decir, proporciona un análisis genérico del momento presente, con cualquier obstáculo a superar, es decir, los puntos positivos. Bueno, entonces, la carta tercera nos está representando cuál es la situación, digamos, actual, sobre esa pregunta, cómo está el consultante. La carta colocada en el centro, que como ustedes van a ir observando, que la carta del centro se va a utilizar en las 4 esferas, o sea, siempre se va a leer la carta del centro. ¿Y qué es lo que representa la carta del centro? El consultante en relación con la situación y los acontecimientos sobre los que se centra la pregunta. Es decir, cómo esa persona percibe y vive ese aspecto específico de su vida. Es fundamental entender los consejos contenidos en los símbolos de este arcano, que se refiere a la relación entre el tema de pregunta y el propio consultante. Finalmente, la séptima carta, porque era 3, 5 y 7, extraída, expresa la evolución de la situación actual, ¿sí?, proporcionando indicaciones útiles sobre la posible evolución, pero también puede profundizar en los problemas planteados por las 2 primeras cartas extraídas, aclarando los aspectos o detalles más relevantes. De hecho, la tercera y la séptima carta deben interpretarse cuidadosamente juntas, como una secuencia lógica, sin olvidar que el cuadro general incluye una carta central muy importante. Las 3 cartas deben, por lo tanto, leerse siempre de derecha a izquierda. Al interpretar las 3 cartas extraídas de todo el cuadro del tarot, que forma el patrón de las 9 cartas, también sirve como recordatorio que todo está conectado y que la respuesta obtenida respecto de un solo tema no puede dejar de tener implicancias que conciernen en toda la vida del consultante. El método tiene su límite precisamente en este hecho, a pesar de tener la ventaja de una cierta claridad puntual y concisa sobre un determinado tema. Por ejemplo, vamos a ver la esfera de Venus. Si la pregunta se refiere a la esfera de Venus, debes actuar de una manera similar y solo vas a utilizar la segunda, la quinta y la octava. Esta vez la lectura procede de la octava a la segunda, es decir,
de arriba a abajo, en diagonal a través del cuadro central. Como en el caso anterior, las 3 cartas examinadas en orden representan respectivamente el análisis en el momento presente, la persona, el consultante y la evolución de la situación. Ahora, para la esfera de Marte. Si la pregunta se refiere a la esfera de Marte, también debe de elegir 3 cartas del mazo. La primera, la quinta y la novena. Como en el caso anterior, las 3 cartas examinadas en orden representan respectivamente el análisis en el momento presente de la persona y la evolución de la situación. En la esfera de Marte también se deben elegir 3 cartas del mazo, a la primera, la quinta y la novena. Una vez más, las 3 cartas a interpretar representan el momento actual, el consultante y la posible evolución. Y después vamos a la esfera de Júpiter. En este caso son la sexta, la quinta y la cuarta, al igual que todos los casos. Como la pregunta de negocios, es necesario hacer referencia a la esfera de Mercurio, extraídas en la baraja, colocada en el tablero. Bueno, hay algunos ejemplos. Acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? De las diferentes esferas para que uno pueda ir aplicando en este cuadrado mágico. Es muy exacto, es muy bueno, ¿sí? Y es otra forma también de poder fusionar la astrología, ¿sí? Con lo que es el tarot, sin la necesidad de estar muy experto o muy empapado en todos los temas astrológicos, ¿no? Y bueno, la primera tirada es muy simple y les puedo asegurar que tengo varios ejemplos con respecto cruzados con las cartas, las revoluciones solares. Espero que les haya gustado esta ponencia, que les sirva, que la puedan aplicar. Estoy a su disposición para cualquier consulta, para cualquier duda. Aquí me tienen, me pueden encontrar en las redes como Analía Esparza Tarot en Instagram, en Facebook, en TikTok, y bueno, y si no al WhatsApp o al mail. Ahí estoy y muchas gracias por su atención.